Muy buenas noches, bienvenidos a otro jueves más de Contrapunto Político. Esta noche platicaremos de dos temas, que son la nueva contratación de deuda del gobernador Mauricio Vila Dosal, si es justificada o no. Y también platicaremos de la nueva iniciativa o este texto de Alfonso Ramírez Cuéllar, el presidente nacional de Morena, en el que propone que el INEGI pueda revisar tu patrimonio para medir también la riqueza del país. Para analizar y debatir estos temas, me da mucho gusto saludar vía remota a Wilber Adrián Ortiz Gamboa. Él es licenciado en Derecho, subsecretario técnico de la Presidencia Municipal de Humán y coordinador de la Secretaría Estatal de Acción Juvenil Yucatán. Buenas noches, Wilber, bienvenido. Buenas noches, José, ¿qué tal? Y como todos los jueves, a Jorge Sánchez Reyes, politólogo, militante de Morena y defensor de la 4T. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Hola, Tony. Hola, Wilber. Buenas noches. Y bueno, señores, comenzaría pues diciendo que al terminar de grabar este programa, quizás sepamos si nuestros diputados aprobarían estos nuevos empréstitos o préstamos, deuda, como gusten llamarle, que solicitó nuevamente el gobernador Mauricio Vila y algunos municipios como Progreso, Panabá, Humán, Motul. No me voy a meter mucho a los municipios, pero sí al gobierno del estado, porque si se aprueba, serían ahora 1,728 millones de pesos más, además de la ya anteriormente solicitada deuda. Wilber, comenzaría contigo. La pregunta obligada. Si se aprueba, ¿estaría justificado este nuevo préstamo del gobernador Mauricio Vila, teniendo en cuenta que estamos dentro de una pandemia? ¿Cómo ves? Bueno, claro. Mira, Tony, yo creo que la justificación es clara. O sea, estamos ante una situación que no había sucedido en la época moderna. Yo creo que ante situaciones de tal magnitud se tienen que tomar decisiones de tal magnitud. Yo creo que se merece. Este es un financiamiento que se busca por parte del gobierno del estado para salvaguardar la integridad de las personas y, por supuesto, la economía, que es hoy el motor que necesitamos reactivar en nuestro estado, puesto que nos tiene paralizados. Yo creo que a nadie de nosotros hubiera imaginado que esto sucedería en nuestra época y, por supuesto, ante la situación y ante pues yo le llamaría una parálisis que existe a nivel federal, yo creo que nuestro gobierno del estado tiene que actuar tal y como lo está haciendo. Ok, entonces digamos que, Wilber, para Acción Nacional, para el partido y para este gobierno, pues, sí está bien, digamos, contratar deuda. Es justificable teniendo en cuenta, pues, en este momento, pues, la pandemia. Es que yo creo que para empezar podemos dejar de hablar de un poco de deuda con miedo, porque la deuda muchas veces lo estamos manejando como algo malo, algo a lo que le huimos. Pero seamos sinceros, o sea, todos tenemos deudas, o la gran mayoría de las personas tenemos deudas, adquirimos deudas, y esto no es porque seamos malos administradores o que no sepamos utilizar nuestro dinero. Muchas veces este financiamiento, estos préstamos sirven para reactivar, para rescatar, por supuesto, para mantener la estabilidad que hoy nuestro estado está dando ejemplo. No por nada tenemos al gobernador mejor evaluado de todo el país. O sea, existe una buena administración y esta deuda, si hay una buena administración, hay una responsabilidad en los pagos, por supuesto, van a ser pagados en tiempo y forma, y esto, mientras tanto, nos ayuda a acelerar el proceso de reactivación que nuestro estado se merece. Bueno, Jorge, si se aprueba este empréstito, para no llamarle deuda, Mauricio Vila habría contratado más deuda que los 3 gobernadores anteriores. Este dato es durísimo. Unos hablan de falta de capacidad para administrar nuestros recursos. Otros señalan que el gobierno del estado no es capaz de gobernar el presupuesto original y que necesitan ampliaciones presupuestales o gastan de más, no son austeros. Pero bueno, ahorita Wilber nos señala que está bien. Bueno, en este caso, si no es para una pandemia,
Pues Jorge, ¿cuándo? Bueno, este es el tercer empréstito, la tercera deuda que pide Mauricio Vila. Ya recordemos que hubo una deuda de 2.620 millones de pesos antes de que hubiese esta contingencia que está afectando no solo a Yucatán, sino a todo el mundo. Que fue en materia de seguridad. En materia de seguridad, 2.620 millones de pesos, luego una ampliación presupuestaria que estaremos hablando a finales de año de estos 1.500 millones de pesos, 1.728 millones de pesos son los que se van a aprobar, porque el Congreso del Estado es una simulación, está al servicio de Mauricio Vila, como yo lo llamo, el gerente de Yucatán. No había pasado al Pleno porque no había acuerdo político, y ese acuerdo es porque ya tienen la mayoría, que son 17 votos, de 2/3 partes que necesitan para votar. Pero también, ¿para qué se utiliza este recurso? O sea, estamos hablando de temas que en algún momento la deuda pública pudiese servir para desarrollar, pero aquí tenemos el para qué se va a utilizar el recurso. No está transparente. Además, en lo que hoy se va a aprobar a 2 municipios también importantes, Humán y... Perdón, ya no escucho. Estamos dejando de escuchar por un momento. A ver, bueno, en lo que regresamos con Jorge, Wilber, bueno, vamos a tocar un tema porque ahorita no escuchamos a Jorge. Tú, en el tema del gobierno federal, ¿tú ves mal que el presidente Andrés Manuel López Obrador no contrate deuda? Porque, bueno, hay mucho contraste en ese sentido, ¿no? Pues el presidente dice que está mal endeudarnos, que lo tenemos que pagar después nosotros, los mexicanos, y al mismo tiempo, pues, bueno, también está Felipe Cervera como oposición ahora de Mauricio Vila diciendo y señalando que es un engaño, que es una simulación. Hay otros que dicen que es para beneficiar amigos del gobernador. Yo no tengo juicio. ¿Puedo intervenir? Jorge, bueno, regresamos contigo y ahorita seguimos. Wilber, una disculpa. Jorge, te quedaste. Es muy importante mantenerse alerta a los síntomas graves. Estamos en la fase 3 del COVID-19. Si estás en aislamiento en casa por síntomas leves como fiebre, tos, dolor de cabeza, pero empiezas a presentar síntomas graves como dificultad para respirar, dolor en el pecho, coloración azulada en labios o rostro, acude cuanto antes a tu unidad médica más cercana para evitar complicaciones. Recibir atención oportuna puede salvar tu vida. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Suma en estos 3 deudas o empréstitos que pide, estaríamos hablando de 5.848 millones de pesos, con intereses más de 9.000 millones de pesos. Aquí quiero hacer o citar a lo que dijo el presidente del partido Morena, que dice, tenemos el dato de que Coma, que es una empresa cuyos dueños son la familia Abraham, Mauricio Vila está casado con María Eugenia Ortiz Abraham, los Abraham son familiares del gobernador, habría un conflicto de interés. La ampliación presupuestaria de 1.500 millones de pesos, estamos hablando de que fueron destinadas para las despensas o gran parte para las despensas. Y estamos hablando que el gobernador compró a una empresa que es de la familia de su esposa. O sea, estamos hablando de un conflicto de interés y por eso es la duda. ¿Para qué van a hacer esos mismos? Coma es una gran empresa. Exactamente, Coma es una gran empresa y yo creo que allá caemos en un chisme más que nada. O sea, ¿por qué? Porque, a ver, yo sé si Jorge, no sé si Jorge tenga las facturas, sepa cuánto se compró, porque sí ubico a lo que dice un presidente de un partido político.
Y si eso llega a ser verdad, si eso llega a ser verdad, pero voy a terminar mi intervención con esta parte de un dato que queda totalmente fundamentado. Por ejemplo, miren, el Poder Ejecutivo tiene 24.786 millones de pesos de presupuesto. El Poder Legislativo tiene 209 millones de pesos. El Poder Judicial tiene 590 millones de pesos. Los organismos autónomos tienen 2.771 millones de pesos. Las paraestatales y los organismos tienen 12.228 millones de pesos. En suma, son 40.584 millones de pesos. Si hubiese una verdadera austeridad, si hubiese una convicción como lo hay en el gobierno de la República, que no pidió deuda en esta misma crisis, estaríamos hablando, si solo el 10% hubiera una reducción, estaríamos hablando de 4.058 millones de pesos. Y si se apretara el cinturón el gobierno con un 20% de reducción de presupuesto, estaríamos hablando de más de 8.000 millones de pesos. Estamos hablando de que ahí estaría la deuda, pero obviamente los gastos superfluos y todo lo que tiene que ver con los privilegios en el gobierno siguen, y la falsa austeridad que nos vendieron al principio de gobierno es totalmente erróneo. Esta decisión de reducir un presupuesto lo hizo el gobierno federal, y con eso tenemos reservas, tenemos mucho dinero para esta contingencia y no se ha contratado deuda. Perdón, pero allá me gustaría agregar algo. O sea, la infraestructura. Adelante, Wilber. Hablamos de un, o sea, bien Jorge menciona que hubo un Eso es Wilber, ¿me dejas hablar, por favor? Yo no te interrumpí. Es que me dio la palabra a Tony, por eso. Los 1.728 millones de pesos van a servir para ayudar a los amigos de Vila, que fueron los que impulsaron a su candidatura. Ese siempre, ha sido siempre así, lamentablemente. Y los que van a pagar son la gente que menos tiene y el pueblo de Yucatán. Wilber, tú nos estabas comentando algo de Coma, la solvencia económica de esta empresa y un chisme que dices que no hay, pues es que a mí me sorprende un poco lo que está comentando Jorge, puesto que yo estoy escuchando más que nada suposiciones, chismes, pero no datos. O sea, hablamos de Coma, como tú igual mencionaste, Tony, Coma es una empresa pues grande, o sea, sí es cierto, antes Segalmex existía, ellos también están vendiendo a los estados lo que es las despensas, los productos básicos, tal como lo compró Quintana Roo, por decir. Pero allá estaría también muy bueno checar cuál fue el costo de las despensas, tener con factura en mano cuáles fueron los costos para comparar entre Segalmex y Coma, también el tiempo de entrega, la calidad del producto, puesto que ante esta contingencia yo creo que las personas no podían esperar a recibir una despensa en diferentes tiempos. Así que eso te digo, es un supuesto, no puedo afirmarlo tampoco porque pues no lo sé, por eso no lo menciono. Y lo otro, mencionas que del ahorro en el gobierno federal, estaría padre que nos mencionaran al menos unas 5 grandes obras o grandes inversiones dentro del Estado. Yo te puedo enumerar con el dinero propio del Estado, o sea, recursos propios del gobernador, o sea, del gobierno del Estado, te puedo enumerar la construcción, solo ahorita, la construcción del hospital provisional en Valladolid, la entrega de ventiladores, monitores y material médico. ¿Cuál entrega de ventiladores? Desempleo. ¿Me esperas, Jorge? Ahorita me toca a mí. El seguro de desempleo, la entrega de paquetes alimenticios, el apoyo a micro y medianas empresas, el apoyo a pescadores, el transporte público para los empleados de la salud. Y regresando a eso del seguro de desempleo de 40,000 yucatecos, yo creo que todos estamos enterados de que pues obviamente pasó de que no a todos les pudo haber tocado. Y allá hubo la sugerencia, hubo la propuesta de parte del gobernador al presidente de la República que por cada peso que diera el gobernador, diera un peso el gobierno federal. Y pues hasta ahorita, no sé ustedes, pero yo no he escuchado una respuesta alguna. Yo creo que eso hubiera beneficiado más a nuestro estado, ya que, como dice Jorge, hay el dinero suficiente en las arcas para hacer frente ante esta contingencia. ¿Con qué recurso hizo el dinero todo esto que planteas? Lo hizo con la deuda. Y el tema del seguro de desempleo
es que se les ocurre la gran idea de que la única manera de inscribirse al seguro de desempleo es por internet, y cuando ven que su capacidad es desbordada, porque no les da la capacidad, van y recurren al gobierno federal y les dicen, oye, es que nada más tenemos para esto y necesitamos que tú nos des $1 para que tú pongas en la otra parte que nos hace falta. Eso demerita una falta de planeación, una falta de sensibilidad. Yo no lo vería como una falta, más que nada. Una preguntita, Wilber. Por ejemplo, ¿cómo justificamos entonces el préstamo que se hizo para materia de seguridad de 2.600 millones de pesos cuando somos el estado más seguro de la República? O sea, en ese sentido, para ese préstamo, ¿cómo se justifica? ¿O es para pues, seguir siendo el estado número 1 o cómo? Sí, Tony, la seguridad es prioridad para el Estado, pero yo no te puedo, porque soy un poder autónomo, yo, el Congreso, el Estado, estamos divididos. Si no, pues vamos a tratar de decir que Mauricio Vila es un monarca y gobierna, y los poderes de una democracia no existen. Te firmo por 2.620 millones de pesos. Tú me vas a decir, Jorge, que no te digo a dónde van a ir el dinero. Habla paciente recuperado de COVID-19 en el Servicio Médico de Yucatán. Hay héroes caminando entre nosotros, personas que siempre han cuidado de nuestras familias. Ellos están atentos y dispuestos a ayudar en cualquier emergencia. Son las personas que trabajan en los hospitales, el servicio médico y de respuesta en nuestro estado. Ellos son verdaderos seres ciudadanos. Por eso cuida hoy a quien siempre ha cuidado de ti. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Me gustaría tu opinión en ese sentido. O sea, porque, pues, te repito, ¿no? O sea, somos el estado más seguro, o de los 3 estados más seguros, y pues uno pensaría que no era tan necesario endeudarnos por 2.600 millones de pesos, pues cuando no tenemos ese problema. Ahora se necesita, estamos dentro de una pandemia, tal vez es justificable, pero en ese sentido, ¿cuál es la justificación? Yo creo que la justificación, o sea, viene en la integridad de las personas. O sea, no podemos poner en juego lo que es la seguridad del yucateco. La seguridad de Yucatán está en el primer lugar, si no es que el segundo lugar, dependiendo de la medición que se maneje. Y yo creo que era necesario aumentar y reforzar la seguridad que hoy tiene Yucatán. No podemos darnos el lujo de bajar la guardia y que suceda lo que ha sucedido en otros estados. Estados vecinos, estamos rodeados de la delincuencia. Claro ejemplo, pues ese es Quintana Roo y Campeche. O sea, no podemos darnos el lujo de bajar la guardia y que suceda algo dentro de nuestro estado. Y tú bien sabes, o sea, bien saben que lo que se hizo fue doblar, por decir, los arcos de detección de la red de cámaras, los arcos lectores de placas, los sitios de vigilancia, las contrataciones de drones. O sea, realmente Yucatán se tiene que reforzar, se tiene que especializar en el tema de seguridad. Tenemos que ser bandera, la seguridad tiene que ser bandera en nuestro estado. O sea, como creo que hasta Jorge lo mencionó, es prioridad para todos los yucatecos nuestra seguridad. Yo creo que no existe mayor o mejor justificación que esa. Y como te digo, la deuda no hay que tenerle miedo. Hay que tenerle miedo a la mala administración, claro está, pero una deuda no es significado de que vamos a perecer en nuestro presupuesto. Claro que no. Bien pagado va a ayudarnos a impulsar nuestras acciones. Bueno, vamos a cerrar este tema y les preguntaría rápidamente, bueno, ¿qué decir del Congreso? Jorge, tú ya mencionaste algo respecto a que el Congreso para ti está vendido a los intereses del gobernador. No, pero no es un tema personal con los diputados.
yo creo que es una práctica política de corrupción que lamentablemente lo que ha dado al traste a la política en Yucatán es la corrupción, y obviamente el gobernador no respeta. Vimos la declaración que dijo con el periodista José Luis Preciado, donde casi amenazaba a los diputados, diciéndoles que si no votaban, estaban hablando de que eran diputados que no querían 30,000 nuevos empleos. Aquí el tema es que no le gusta el cuestionamiento al gobernador. Estamos hablando de un gobernador que se siente monarca, que puede pasar por encima de un poder autónomo como el poder legislativo, y que el poder legislativo tiene diferentes puntos de vista, hay diferentes partidos. Y entonces, en esa cerrazón, el gobernador, con su proyecto de seguir endeudando al Estado, que vamos a pagar todos los yucatecos, es avanzar y obviamente tener el control de todos. Por ejemplo, hay muchos partidos ahí en el Congreso y tienen el control de casi todos. Es simulación. ¿Por qué? Porque nada pasa al Pleno si no hay un acuerdo. Hoy, a las 11 de la mañana, se va a votar este empréstito y veremos la confusión de varios partidos políticos. Y obviamente muchos de esos diputados tendrán que de una u otra forma explicar por qué van a endeudar más a los yucatecos. Y lo lamentable, lo dije también en mis redes sociales, es que este recurso va a servir para los amigos de Mauricio Vila, como el Moyaproa, que es de la familia Rosas Moya, donde apareció uno de los hermanos de una funcionaria y la representante de un órgano autónomo como uno de los beneficiarios de todas sus empresas. Asimismo, va a ser esto. Imagínate, va al sector de la construcción y también hay uno de sus familiares que se dedica a la construcción en este recurso. Y tenemos el historial de este gobernador cuando fue alcalde en el tema de las empresas fantasma. Es lamentable que siga imperando la corrupción en Yucatán, que no se tome el ejemplo de una nueva transformación como en el país, donde un presidente de la República no adquiere deuda con lo que tiene, con una verdadera austeridad, sin gastos superfluos, sin privilegios. Se puede tener un recurso en reserva cuando venga cualquier contingencia. Y hoy tenemos algo que bien decía Wilber, que está pasando en todo el mundo, es una contingencia, pero si nosotros no podemos saber qué es la austeridad republicana, simulamos. Vamos a pasar al otro tema porque antes... Solo me gustaría agregar algo. Sí, claro. Tal vez estamos fuera, pero hablamos mucho de la austeridad republicana y del ahorro que se está haciendo desde el gobierno federal, pero nada más lo dejo sobre la mesa. O sea, ¿qué sucede también con el tema de la compra de los ventiladores del hijo de Bartlett? ¿Qué sucede también con la Secretaría de Agricultura que los compra de costales a mayor precio? O sea, ¿qué sucede con la CONADE, que tiene problemas, Ana Gabriela Guevara también en sus cuentas? O sea, digo, solo como datos, o sea, digo, lo dejo sobre la mesa. Yo creo que ya no es tema de debate, pero pues para pensar. Ok, compañeros. El programa se está terminando y rápidamente 1 minuto cada quien para tocar el tema del INEGI. Wilber, comenzaría contigo. ¿Cómo ves la iniciativa de Morena, del presidente del partido, Alfonso Ramírez Cuellar? Una preiniciativa realmente, porque propone que el INEGI tenga la facultad para revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de los mexicanos. Pues en el escrito dice textualmente que el INEGI debe entrar sin ningún impedimento legal a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Efectivamente no dice entrar a tu casa, pero entonces, ¿de qué manera podría el INEGI constatar tus bienes si no es entrando, verificando físicamente y revisar lo que uno tiene? Wilber, ¿qué decir de este tema del INEGI? Yo tengo 2 puntos. Uno, yo diría que lo tomaría como un distractor tal vez ante la situación, la falta de actuar ante la pandemia del gobierno federal, porque quisiera creer que existe comunicación entre el presidente de la República y el presidente del partido, porque no seamos ilusos, quien maneja el partido Morena es Andrés Manuel. Y si en dado caso, o sea, sea real la propuesta de parte del presidente de Morena, yo creo que es algo inconstitucional para empezar e inadmisible. O sea, es impensable. O sea, no sé
no sé en qué momento lo habrá concebido en su mente, puesto que ya los mayores, o sea, no hay persona alguna que respalde esta propuesta. O sea, el INEGI tiene muy claro sus funciones y yo creo que ese es sobrepasarse. O sea, hay que respetar tanto al SAT como a Hacienda, o sea, no sobrepasarse de sus funciones. Jorge, 30 segundos, no tenemos más, rápidamente para cerrar el tema. Sí, es un tema que se está debatiendo no solamente en México, sino en Estados Unidos, en Europa. El tema que tú decías de una iniciativa, no es una propuesta de un dirigente político que hay y está abonando a una democracia donde todos tenemos que dar propuestas, y él está dando una propuesta sobre un tema, un concepto básico. Jorge, pero no es entrar a tu casa. Es la medición de la riqueza. La propuesta que él, de la medición de la riqueza, tiene la propuesta de cómo hacerlo. Eso es el debate. Pero el debate o el concepto fundamental es cómo vamos a medir la riqueza. Tenemos la concentración de la riqueza y tenemos una desigualdad. Ese debate se está dando en casi todos los países de Europa, se está dando en Estados Unidos, y en México es importante que se empiece a dar el debate. Ya sabemos cómo medimos la pobreza, pero no sabemos cómo podemos medir la desigualdad. Y es importante medir siempre la acumulación de la riqueza. Ok. Bueno, compañeros, el programa ya se nos acabó. Les agradezco a los dos, la verdad. Yo creo que nos seguiremos viendo en otros programas porque pues, el debate, sobre todo del tema de la deuda, pues es muy polémico, muy interesante y pues, va a generar, sin duda, mucho tema para rato, ¿no? Muchas gracias, Wilbert. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ustedes. Sobre todo, muchas gracias a ustedes por el favor de su atención. Nos vemos el próximo jueves en otra edición más de Contrapunto Político. Pasen muy buenas noches.